Freire en nuestra quinta carta nos habla sobre el primer día de clases y nos dice que los maestros y las maestras, antes de pensarnos inseguros, realmente estamos inseguros porque la situación concreta de nosotras en el salón de clases no tiene casi nada que ver con nuestros discursos políticos. El miedo es un derecho más al deber de educar. Esto quiere decir que hay que asumirlo para superarlo. Lo mejor que podemos hacer este primer día es sentir el miedo y decirles y comunicarles a nuestros educandos que estamos nerviosos, que tenemos miedo, porque esto es una demostración firme de que nosotros también somos humanos y que como humanos somos limitados. Esto quiere decir que existe un propio derecho al miedo y que hay que asumirlo para poder superarlo y enfrentarlo. El educador es tan gente y tan emocional o tan sentimental como lo es el educando, es decir, sus estudiantes. Y comunicar nuestros sentimientos es la mejor forma de luchar contra el miedo, porque el educador está haciendo una catarsis al mismo tiempo que va comunicando lo que le ayuda para controlar el miedo. Y por otro lado, se va ganando la confianza de los estudiantes y así podemos evitar esconder el miedo, cosas que se hacen comúnmente en el salón de clase, y es que evitamos esconder el miedo disfrazándolo con autoritarismos, cosa que los estudiantes se dan cuenta que estamos haciendo. Entonces, cuando nos ven en una posición autoritaria, saben instintivamente que nosotros lo que tenemos es miedo. De esta forma, debemos entender la humildad de asumir el miedo. Por otro lado, los maestros y las maestras debemos estar atentos a todo en el salón de clase, a los movimientos, a si el estudiante o la estudiante está quieta o se está moviendo mucho, si nos mira de una forma sorprendida, atemorizada, tímida, a las reacciones de que les causamos mientras estamos hablando, a todo, porque de esta forma los gustos de la clase, es decir, los gustos de los estudiantes y las estudiantes, los valores, el lenguaje, la forma en la que se comunican, la sintaxis, la ortografía, la semántica, todo esto configura de cierta forma o de muchas formas realmente configura su identidad o una parte de su identidad cultural. De esta forma, esta identidad debe ser acatada por nosotros como educadores para que el educando sepa y se reconozca democráticamente respetado en su derecho de decir aiga, por ejemplo, pero que pueda entender la razón gramatical por la que se debería decir haya en vez de aiga. Entonces ahí lo que estamos haciendo es un balance entre entre cómo lo respetamos democráticamente, configurando su derecho a decir aiga, pero le enseñamos también por otro lado que hay unas normas gramaticales o que hay unas formas gramaticales, unas razones gramaticales por las que él no debería decir aiga sino haya. Ahora, para hacer una lectura de la clase, porque es importante también que nosotros hagamos una lectura de la clase y utilizarla como si fuera un texto, un mecanismo textual, nosotros, o bueno, lo que Freire nos recomienda a nosotras como educadoras o educadores, es hacer unas fichas diarias con el registro de los comportamientos de los estudiantes. Entonces, registrar lo que nosotros observamos como en función de su lenguaje, en función de sus gestos, en función de su modo de hablar, de comunicarse con el otro o con la otra, de su comportamiento, de la forma en la que se expresa, en la que se mueve, en la que se comunica, en la que socializa, etcétera, con lo que podamos hacer estudios ratificando o rectificando algunos presupuestos que nosotros teníamos en cuanto al contexto o para nosotros ir configurando o construyendo un contexto y deconstruyendo ese prejuicio que nosotros teníamos sobre el contexto del lugar en el que estamos estudiando. Estamos estudiando estudiando el grupo, o sea, es decir, el lugar en el que estamos dando las clases. Nosotras, como educadoras y como educadores, debemos comprender y arraigar a nuestro ser
que la enseñanza de los contenidos que nosotros tengamos para enseñar, en este caso, o bueno, en nuestro caso particular, lenguas extranjeras, inglés, francés, español, debemos comprender que la enseñanza de estos contenidos no puede prescindir del conocimiento crítico de las condiciones sociales, culturales y económicas en las que viven nuestros educandos, es decir, nuestros estudiantes, ya que el mundo efectivo en el que este mar de niños y niñas está es un mundo. Si estamos en una periferia, por decirlo de alguna forma, la periferia de nuestra ciudad, es un mundo roto, es un mundo deshecho, es un mundo que lo han venido deconstruyendo, que se ha venido cayendo, es casi una vidriería hecha añicos. De esta forma, y en este caso particular que estamos poniendo acá en juego, se dice entonces que estos niños y niñas lo que necesitan son maestros profesionalmente competentes y amorosos, es decir, que sean competentes en su materia o en lo que están dictando, pero también competentes emocionalmente y sentimentalmente para estar con ellos. Porque, según una cita de Freire, solo los mal amados y las mal amadas entienden la actividad docente como un quehacer de insensibles, lleno de racionalismos a un grado tal que se vacían de vida y de sentimiento. Esto quiere decir que no tenemos que irnos a los límites, no tenemos que ser maestros excesivamente amorosos y sentimentales, pero sí creo, en mi opinión, que es un factor que no debe faltar en nosotros por lo mismo, porque es un contexto, nos estamos moviendo en un contexto en el que los niños muchas veces carecen de afecto y nosotros no debemos convertirnos en sus familiares, en sus papás, en sus mamás, en sus tíos o tías, hermanos, pero sí debemos convertirnos en una fuente que nunca, nunca, nunca les va a dejar de dar afecto, amor, pero también les va a enseñar como tal contenidos que son también importantes para su vida, pero esos contenidos tienen que estar adecuados a ese contexto del que estamos hablando. De esta forma, y es con el amor y con los sentimientos que nosotros podemos hacer frente al dolor impuesto a las clases populares por el desinterés con que son maltratados, y esto nos estimula a dar una lucha política, porque es esto lo que realmente nos mueve. Retomando un poco lo anterior y diciendo que no debemos guiarnos simplemente por los sentimentalismos, sino también por un sentimiento de lucha, es que se dice que querer es fundamental, amar es fundamental y demostrar amor es fundamental, pero no es suficiente, ya que hay que aprender a saber amar, hay que aprender a saber querer, porque este acto de aprender a saber querer implica aprender a saber a luchar políticamente con sueños. De esta forma concluimos o llegamos a una parte de la conclusión en la que se dice que la imaginación es un factor fundamental y de gran importancia en los estudiantes, porque es la que ayuda o la que estimula la curiosidad, que impulsa la aventura. Sin la aventura nosotros no podíamos crear o constituir una sociedad, o no podríamos crear o constituir el mundo. Es preciso que nosotras como educadoras y educadores estimulemos la imaginación en nuestros estudiantes, porque la imaginación no es un ejercicio de una gente que está desconectada del mundo, que está volando por fuera del mundo, sino que al imaginar nosotros estamos demostrando o estamos materializando precisamente la falta de algo concreto. Es decir, en ejemplos de Freire, en este capítulo nos dice que cuando un niño o una niña imagina a una escuela libre y una escuela alegre, es porque la escuela le está negando la libertad y le está negando la alegría que debería constituirse allí. De esta forma, y esta sí es realmente la conclusión, nos dice y sacamos de este capítulo que la lectura de mi cuerpo en el mundo, dentro del mundo, con el mundo, que puede ser la naturaleza, puede ser los otros y las otras,
y con los otros y las otras implica mi conocimiento de mí mismo y del espacio en el que me muevo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo me muevo en un contexto, tengo que saber cuáles son mis capacidades y cómo soy yo y cómo me desempeño yo y cuál es el contexto en el que me desempeño para aprenderme a desempeñar de la mejor forma en este mismo contexto, en este mismo lugar, en ese mismo espacio y en ese mismo tiempo, es decir, en ese momento histórico. Entonces, lo que resulta es una nueva forma o es una nueva manera de entender lo que es enseñar, lo que es aprender y lo que es conocer. Bueno, hoy también hablaremos sobre la sexta carta de Paulo Freire, que se llama Relaciones entre educadoras y educandos. Entonces incluye la cuestión de la enseñanza, el aprendizaje, el conocer, aprender y enseñar. También habla en el apartado sobre el testimonio como discurso coherente y propio de un educador progresista. Entonces, la práctica educativa en la que no se relacionan el decir y el hacer es un total desastre. Pero en el decir y el hacer es más importante el hacer porque puede tener repercusiones inmediatas. Pero, sin embargo, el decir también es muy importante porque se puede evaluar sobre un largo tiempo lo que el maestro ha dicho para saber si es coherente con lo que está haciendo. ¿Sí? O sea, tiene un tiempo más para ser analizado. Entonces también los niños tienen esa sensibilidad enorme de detectar si los maestros hacen exactamente lo que dicen. Digamos, Freire cuenta en su apartado la historia de un profesor que él tuvo, ¿sí? Entonces dice él que sentado en un rincón del salón se daba cuenta de cómo él sentía el miedo hacia sobre el bullying, sobre el matoneo que les hacían sus alumnos al profesor. Él no teniendo miedo de perder su trabajo, teniendo miedo y siendo tan inseguro de las burlas de los estudiantes, se le notaba y era muy visto que él tenía miedo hacia los estudiantes. Entonces cuando acababa su clase, él no era capaz de dar siquiera la vuelta para salir del salón. Él lo único que hacía era ir como hacia atrás, retrocediendo para salir y perderse. Entonces en ese momento Freire ya sabía que quería ser maestro y pensaba que ese sería una de las cosas que él no haría como profesor, dejar que el miedo de los estudiantes lo intimidara, además el miedo a perder su trabajo. Y es algo que Freire recuerda con, mucho, con mucha fuerza. Él recuerda mucho ese momento en que veía a su maestro. Bueno, Freire también decía que otro testimonio que no podía faltar, otro discurso que no podía faltar en nuestro quehacer de maestros era enseñar a los alumnos eh, el favor, o sea, estar a favor de la justicia, la libertad y el derecho a ser. También cuenta la historia sobre Madalena F. Werfel, que es una mujer que se convirtió en educadora y pedagogo por las vivencias. Ella enseñaba en una favela de Sao Paulo. Una favela sería aquí como una comuna. Entonces ella se convirtió en educadora por las experiencias que tuvo allí. Entonces decía que Favela decía que había conocido una niña que se llamaba eh, Carmina. Entonces la niña lo que hizo fue, la niña vivía pues en el pueblo, la comuna esta. Entonces ella pues andaba casi que desnuda, con la cara sucia, con el cabello en la cara, era burla del pueblo y pues de los niños. Entonces la abuelita de Carmina buscó a la maestra, a Madelena, y le dijo que por favor que si la niña podía entrar a la institución donde ella trabajaba. Dijo que sí lo podía hacer, pero que la niña tenía que llegar bañada, con el mínimo de ropa, eh, pues con la cara limpia. Y pues no solo por el siguiente día, sino por todo lo que la niña fuera al colegio. Ah, porque también tenía que pagar una cuota, pero la abuela le estaba diciendo que ella no podía pagar la cuota de lo que eh,
de lo que pedían, como la pensión. Entonces ella le dijo que en eso no había ningún problema si la niña llegaba pues bañada. La niña al fin, a los siguientes días llegó bañada, con su ropa, con todo lo de la escuela, ¿sí? Entonces, días después la niña empezó a sentirse más segura, empezó a estar en un ámbito tranquila, con paz. Entonces lo que hizo fue ayudarle al descubrimiento a su alumna y a un redescubrimiento a su abuela. Entonces la maestra no solo, o sea, la gente creería que es un poco burgués lo que le dijo de que se aseara y demás, pero entonces lo que está haciendo es ayudándole a dar confianza a la niña y a la abuela, de que sí pueden estar en espacios donde se puedan sentir seguras. Entonces los maestros, más que enseñar una materia, tienen que enseñar a dar una vida, ¿sí? A que se sientan seguros con ellos mismos, porque aparte de lo que se enseña, como matemáticas, sociales, español, los niños necesitan aprender a ser personas. Esta carta es en lo que Freire más enfatiza, o en esta parte de la carta, eh, que los profesores, los maestros pueden ser, guías para sus estudiantes en un futuro. También los educadores progresistas, no se convencen de que son simplemente docentes o puros especialistas en la docencia, sino militantes políticos. Es decir, que nuestro compromiso como docentes, eh, es de enseñar a que no se normalicen las injusticias sociales, que el mundo no lo gobierne simplemente los más capaces, como ellos dicen, y los menos capaces simplemente sobrevivan. El quehacer del maestro, el decir del maestro, viene a todo esto y es lo que le inculca a sus estudiantes, a sus educandos. Esta es la carta sexta de Paulo Freire y se encuentra en el libro, Cartas a quien pretende enseñar.